otras cosas. Me llamo Gonzalo. Trabajo en la universidad, soy docente. Soy diseñador de videojuegos. Hace unos cuantos meses que no diseño ningún videojuego, pero la última década, 13, 14 años ya tengo trabajando en eso. Y en realidad, uno de los temas de que vine a hablar hoy, no de videojuegos, si quieren después me pueden hacer preguntas de cómo copiar juegos piratas, ese tipo de cosas, podemos hacerlo fuera de internet, porque si no después se me arma el relajo. Pero una de las cosas que más me interesa últimamente es, a medida que me voy poniendo viejo, ¿no? Yo trato de disimularlo ahí, en pende viejo, pero las canas no. Qué tema recurrente. Cuando vengan a un lugar y escuchen a la gente, dos personas seguidas hablar de las canas, ya saben que están en un lugar equivocado. Pero bueno, yo primero que nada les voy a pedir un favor, antes de contarles de qué voy a hablar. ¿Se animan a levantarse un segundito? ¿A levantarse? ¿Sí? ¿Todos? Dale, buenas. Esto es simplemente, pues yo voy a hablar de educación, y una de las cosas que todos ustedes que ya han pasado, por lo menos por la escuela y el liceo, una de las cosas que aprendemos en los sistemas formales de educación es a anestesiar las nalgas. Así que, si quieren pueden masajearse un poco, moverse. Estar sentado mucho rato no es bueno para la salud. Simplemente esto es para que circule la sangre, les llegue al cerebro y cuando empiecen a escuchar las pelotudeces que voy a decir, digan, no, este tipo es un boludo. Pueden sentarse y simplemente no pasen más de 20 minutos sentados porque es malo para todos. Bueno, eso es una de las cosas que la educación es muy buena enseñarnos, ¿no? Nos acostumbra primero a escuchar pelotudeces y segundo a las pompis, como dicen los mexicanos, tenerlas ahí fuera de su hábitat natural, que es corriendo por los campos. Bueno, ya que hablamos de cerveza y de culos, voy a empezar a hablar sobre educación. A mí una de las cosas que más me indigna y que me fui dando cuenta con el tiempo es la cantidad inconmensurable de tiempo que no va a volver. En mi lecho de muerte voy a decir la pucha. Las horas que perdí muerto del embole sentado escuchando maestros, profesores, académicos, catedráticos. Embole. O sea, ustedes fueron a la escuela, ¿no? La escuela más. Jardín de infantes está bien. La escuela ya más o menos. Y en el liceo se te cae. Escuchar los ruiditos, son los huevos que van cayendo al piso, ¿no? El otro día estoy yendo a liceos a escuchar clases. Y esto no vengo a hablar más de los docentes, ¿no? Hay algunos docentes que sí que son espantosos. Pero la escuela, y cuando digo escuela, yo voy a decir escuela, pero voy a hablar en general de la educación secundaria y la terciaria también. Es un embole increíble. Nos enseña a escuchar, ni siquiera prestar atención. Yo miro a los estudiantes. Hay un capo de la educación estadounidense, John Holt, que escribió un libro que se llama ¿Por qué los niños fallan? O ¿por qué los niños no logran sus objetivos? Que el loco saca notas, escribió un libro sacando notas, observando a los niños y cómo los niños iban perdiendo la atención, cómo les importaba nada lo que decía la escuela. Y esto es un libro del año 55 y el loco estaba alarmadísimo. O sea, hay que ver, un niño promedio se sabe el nombre de unos entre 150 y 200 Pokémon. Ahora, uno llega a la escuela y le empiezan a hablar del blandengue, del ñandú, de un montón de cosas que pueden ser interesantes para alguna gente, pero para un niño de 7 años, obviamente el Pokémon es más interesante. Yo no vengo a decir que hay que ser condescendiente y hablar solamente de cosas divertidas, pero sí, no hay educación si no hay pasión, si no hay motivación. Entonces, tratar de entenderle la cabeza a los estudiantes. Y lamentablemente, el sistema educativo, estamos en un problema gravísimo. Funcionaba mal antes, fue diseñado tipo siglo XIX, siglo XX, funcionaba mal antes y ahora se transformó en un campo de desconcentración, ¿no? O sea, donde mandamos a los niños. ¿Pero por qué pasó eso? Vamos a hablar brevemente histórico. Antes de traer soluciones mágicas, ¿no? O sea, vengan a mi escuela, ¿no? Primero la educación formal se inventó para, bueno, tener a la sociedad más o menos que todos supieran a escribir, leer, matemáticas, un poco para que funcionara bien por temas económicos. No lo digo cínicamente, no digo que esté mal. También el tema, de ser cultos, pero en la práctica, llegó un momento de la sociedad capitalista industrial que dijo, bueno, necesitamos todos entendernos. Y una manera de entendernos es educarnos. El problema es que el mundo cambió mucho, en varias razones. Uno, pasamos de una sociedad industrial a una sociedad que se llama capitalismo tardío, en el cual empezamos a ver el mundo más como consumidores, ¿no? Pero el otro hecho
y sobre todo con respecto a lo que es la enseñanza, es que hasta hace muy poquito, el bien cultural más grande que tenía nuestra civilización era la información, los datos, ¿no? El sabio sabía porque sabía cosas, sabía datos. ¿Por qué? Porque los datos estaban en libros, los libros eran complicados, un gran invento. Antes los libros estaban más en el horno, ¿no? Las tabletas de arcilla, créanme, tenerlas en el bolsillo, en el ómnibus y sacar la tableta de arcilla para leer no era muy práctico, ¿no? Entonces, los libros eran mucho más prácticos, pero igual hay que imprimirlos, editarlos, corregirlos, traducirlos, prenderlos fuego, no, mandarlos a otros lados, hacer bibliotecas, todo ese tipo de cosas, es realmente complicado. Y sin embargo, todo el sistema escolar, liceal, se basó en un mundo en el cual la información era un recurso escaso, ¿no? Era difícil de acceder. Hasta hace 6 años tiene el Plan Ceibal, ¿no? Digan 10 años, 5 años, o sea, cambió con Google. Hoy día cualquiera de ustedes tiene más acceso a información de cualquier sabio de la historia de la humanidad. Cualquier niño de 6 años con un celular, con una cebolita, tiene más acceso a información de lo que soñó jamás cualquier persona de la historia. Entonces, ese problema para el cual fue construido el sistema educativo ya se solucionó, ¿no? Genera otros. Hay que saber distinguir buena información de la mala, priorizarla, jerarquizarla. Esos son problemas relevantes, sí. Pero el acceso, ese problema se solucionó. El problema es que el sistema educativo no se enteró. ¿Por qué no se enteró? Pues el sistema educativo, como cualquier cosa realmente grande, ¿no? Es muy fácil reírse de las instituciones, porque las instituciones son dinosaurios siempre, ¿no? No importa qué tipo de institución sea, a la larga, tienden a la dinosauriez. ¿Ah? Inventamos una palabra nueva. Tratan de hacerse el trabajo fácil para ellos. A ver, la ciencia, ¿no? Investigaciones, ciencia dura, comprobable, no se cuestiona. ¿Ah? Los adolescentes necesitan dormir más que los niños y los adultos. Es un hecho. Generalmente el cerebro de un adolescente empieza a despertarse entre las 10 y 10 y media de la mañana. ¿No? Eso se sabe y es un hecho. O sea, búsquenlo. Está en internet, debe ser verdad. Ahora, si se fijan en los journals, es verdad. Sin embargo, el 99% de los liceos de todo el planeta, no vengo a hablar solamente de educación uruguaya, el liceo empieza a las 7 y media, 8, o sea, es como si yo les dijera, miren, no se puede plantar esta semilla en marzo porque no crece. Pero bueno, todos los años la plantamos en marzo. ¿Ah? Las clases empiezan siempre durante 2 horas en las cuales el cerebro del adolescente está más o menos frito. ¿Ah? Y durante esas 2 horas se dedica a decirle cosas y a hablarle de cosas que no tienen ninguna relación con la vida cotidiana de esa persona. Entonces, cuando llega las 10 de la mañana, ya te querés matar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, el tema justamente es que durante millones de años el universo evolucionó para generar una manera de aprendizaje que funcione. ¿Ah? Uno de los desafíos que tenemos ahora es que no sabemos cómo va a ser el futuro. Se aceleró muchísimo el cambio a nivel tecnológico, pero a nivel social y económico de la humanidad, y no sabemos. O sea, yo terminé trabajando haciendo videojuegos, no existían los videojuegos. El Pong, el primer videojuego es del año 72, el año que yo nací. Mis padres jamás imaginaron que yo iba a trabajar en esto. ¿Ah? ¿Sí? El Pong no fue considerado el primer videojuego. Bueno, podemos tener esa discusión en internet, ¿tá? Como buenos nerds que somos, y discutir. Está todo bien. No, está bien. Es 1972 porque yo lo digo, tengo el micrófono más grande. Busquen en internet y debatan, pero bueno, hagamos de cuenta. Bueno, entonces yo no nací en el año 72, nací en el año del primer videojuego, no sé. Pero volviendo a este tema, la evolución de la humanidad llegó, tengo 30 segundos más ahí, si no, los helados, ¿ah? La cigala, escuchen, tengo 30 segundos extra. Sí, los helados, es una manera de decir, bueno, yo hago un contrato con ustedes y yo tengo mucho para perder, así que vemos, es una negociación. Porque, como decía, el ser humano evolucionó para aprender de una manera que funciona en cualquier ambiente. ¿Ah? Vos ponés un nene humano, o sea, lo ponés, lo crían generalmente humanos, está bueno, pero lobos también se sabe que en Italia ha pasado, y aprende cosas. ¿Ah? Nuestra genética no sabe en qué mundo nos vamos a encontrar. Capaz que en 200 años estamos en Marte y ahí vamos a aprender cosas. ¿Cuál es el método cognitivo básico que viene en nuestro ADN, que evolucionó en millones de años? Es el juego.
¿Ah? Aprendemos las cosas más complicadas jugando. Las cosas más complicadas, como estoy diciendo, por ejemplo, hablar. ¿Ah? Créanme que hablar es difícil. Trata de aprender chino ahora. ¿Ah? Un niño de 2 años les rompe así cualquier récords, por decir algo. Los humilla. Un niño de 4 años chino habla mucho mejor chino que si ustedes hace 8 años que estudian. No, pero en serio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tiene miedo a equivocarse. Porque cada vez que en vez de decir Shisha, dice Shishe, no viene la madre y dice Gil, 0, se dice Shisha, boludo. Aprende a hablar, Gil. ¿Ah? Que más o menos es como funciona nuestro sistema educativo. Está bien, las maestras no son sádicas, o sea, no vino a hablar de una familia de docentes, ¿no? A veces los maestros se ofenden, que tienen sus problemas los maestros, o sea, pero no, espero que no conmigo. Vivimos en un mundo en el cual la escuela es un sistema con respuestas correctas, ¿no? Y no necesariamente con aprendizaje. Entonces, cuanto más juguemos, ¿qué quiere decir jugar? Experimentar, tomar riesgos, quiere decir perder miedo a equivocarse. ¿Y qué quiere decir saber? ¿Saber datos? No, saber datos ya no es tan necesario, es importante. ¿Cuál es la capital de Madagascar? Yo qué sé, no me importa, me fijo en Google. Lo que es esencial, como no sabemos cómo va a ser el futuro, es aprender a tomar riesgos sin tener miedo a equivocarnos. ¿Ustedes por qué no hacen preguntas después de las preguntas? O porque las charlas han sido, incluyo la mía, un embole increíble, o porque tienen miedo al ridículo, o tienen miedo a no sé qué. Bueno, son cosas que aprendieron en la escuela. ¿Ah? Las aprendí yo también. Si no, ¿para qué voy a decir una boludez? Capaz que alguien mejor lo tuiteo, ¿no? Esa es la mejor. Ese tipo de estrategias las aprendemos en el sistema educativo tradicional. ¿Cómo se cambia esto? Y me quedan 2 minutos y 46 segundos para explicar cómo se cambia en el sistema educativo. ¡Buenísimo! Primero, asumiendo una cosa, empezando por los padres. La escuela se transformó en babysitting. O sea, no hay otra manera elegante de decir esto. La enorme mayoría de las horas que pasan los niños y los jóvenes en la escuela es en babysitting. Para que los padres y las madres, sobre todo desde mediados del siglo XX, que me parece fantástico que la madre también trabaje, que todo el mundo trabaje, pero nos sacamos de arriba a los gurises durante un montón de horas para poder hacer otras cosas. Bueno, ese no era la idea original. Y mientras pasa esto, o sea, el problema gravísimo que tenemos es que ahora el mundo es global, y lo sé yo que trabajo para clientes de muchos lados, o sea, del planeta, mi competencia es global. Y bueno, los países que tengan sistemas educativos mejores son los que les va a ir mejor. Así de simple y así de sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, entender la cabeza del juego, entender la cabeza de que no es sentarme a adquirir información, sino a experimentar. ¿Cómo se aprenden las cosas más difíciles, las profesiones más difíciles y más riesgosas? El piloto de avión, ¿cómo aprende? Escuchando a un señor diciéndole... Imagínense, vamos a hacerla clara, así pues se me está acabando el tiempo. Imagínense que están en un avión y caen, yo qué sé, como en dónde está el piloto, con una diarrea increíble todos los pilotos. Están todos metidos dentro del baño del mismo baño. O es una orgía de pilotos, no sé, se puso hot la película de golpe. Pero imagínense eso, entonces están ustedes ahí y el avión va en piloto automático, pero en un rato va a empezar a caerse. Y dice, ¿alguien sabe pilotear un avión? Y aparecen 2 pendejos, de 15 años. Y hay uno que dice, yo estoy suscrito a todas las revistas de aviación y me miré todos los videos de YouTube de aviación. Y hay otro que dice, yo desde hace 8 años todos los días practico en el Flight Simulator. ¿A quién le dan el piloto de avión? Que tiene experiencia jugando, experimentando y cometiendo errores. Está bien, el que se suscribe a las revistas no quiere decir que no ayude. Pero si tengo que elegir entre uno de los dos, y el que tenga algo parecido a la experiencia. Entonces tenemos que entender que necesitamos un sistema educativo que cambie la cabeza de la información hacia la experiencia. De una sociedad de la información a una sociedad de la experiencia. Una sociedad de la experiencia donde no tenemos miedo a probar cosas nuevas, donde no tenemos miedo a equivocarnos, y entender que estar sentado escuchando cosas como esta o como otras no es siempre la manera óptima de aprender, sino hacer, experimentar, jugar, tomar riesgos y equivocarse. Y con esto y un bizcocho, lamento el helado que va para otro lado, para otro momento. Muchas gracias por el tiempo.